La Casa Universitaria del Libro presenta Especiales de Invierno, Paseos de Jesús Silva Herzog Márquez, Miradas al Arte y la Política. Muy buenas noches y bienvenidos a la Casa Universitaria del Libro. Damos también la bienvenida a este recinto universitario a uno de nuestros intelectuales más sobresalientes en la escena actual de nuestro país, Jesús Silva Herzog. Qué gusto que estés con nosotros, de verdad es un honor presentarte aquí, abrir el diálogo, un diálogo presencial, y digo presencial porque ya hemos establecido varios diálogos contigo a distancia, y bueno, a través también de la lectura de tus columnas en la prensa, establecemos una especie de diálogo contigo. Por un lado, Andar y Ver, un tributo a inteligencias y sensibilidades, donde compartes tus intereses en las artes, la ciencia, el cine, y ahí donde comparecen escritores, actores, filósofos, cantantes, creadores en general. Y por el otro lado, la columna política, donde nos invita a leer la realidad, nuestro día con día, con una gran capacidad de observación, de análisis y la provocación a reflexionar. Hay una tercera faceta del trabajo intelectual de Jesús Silva Herzog, su pasión por el ensayo, vertido en otro de sus libros, Por la tangente. Así que hoy hablaremos con él sobre arte, política y ensayo, los tres libros que tenemos aquí presentes hoy y que cada uno de ellos es una joya en sí misma. Jesús, gracias. Pues gracias por compartir esta tarde con nosotros. Lo primero que quisiera preguntarte para abrir este diálogo es, desde tu perspectiva, ¿cuál sería el papel del intelectual hoy en día en un país como México, donde ha habido una gran tradición de intelectuales y creadores cercanos al poder? Si nos remontamos al siglo XX, encontramos a personajes como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jesús Reyes Heroles, Carlos Monsiváis, una extensa lista de pensadores que, a la par de las funciones que desempeñaban o de su cercanía con gobiernos y políticos, nos ayudaron a leer e interpretar la realidad a través de sus textos. ¿Qué se ve en el panorama actual? Bueno, primero, muchísimas gracias, Guadalupe. Qué gusto estar contigo y tener esta conversación ya directamente porque tuvimos oportunidad de platicar de los libros a través del Zoom. Recuerdo con muchísimo gusto la manera en que fuimos platicando alrededor de los temas de los libros, y me encanta que haya este espacio en la casa para platicar de ellos con mayor tranquilidad. Y creo que la pregunta que haces es una pregunta que a mí me inquieta mucho, porque creo que es un sujeto, el del intelectual, en crisis. Creo que estas figuras de las que hablas, estos grandes personajes que vienen de la tradición del ensayo político en nuestro país, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Gabriel Said, Carlos Monsiváis, desde luego, tienen un espacio, creo que en crisis en este momento. El intelectual tiene nacimiento, pienso yo, cuando hay una persona que piensa en público y que tiene un medio que le permite llegar a un público muy amplio, sin renunciar a la hondura de lo que está planteando. Y yo creo que en este momento eso está en crisis, no porque no haya grandes audiencias, grandes auditorios, sino porque el medio tiende a devorar la hondura de la reflexión. Que el personaje que parece reemplazarlo es de alguna manera el influencer, la persona que en un golpe puede causar una gran sensación, mover muchas reacciones en este público de reflejos inmediatos, pero que difícilmente puede ser el público del diálogo, de la reflexión, que
permite pues tener claves para descifrar lo que está pasando. Creo que en nuestro caso también hay otras amenazas que tienen que ver con el espacio académico del especialista. Ujú. En tiempos recientes nuestro espacio público se ha nutrido. Yo creo que hay una contribución importante de los especialistas que son aquellos que tienen la capacidad de hablar de las relaciones internacionales, de la política económica, de la literatura, pero creo que las personas de las que hablas hace un momento, que a mí me parecen ejemplares, son estas personas que pueden cruzar los dominios. Cuando uno lee a estos intelectuales, cuando uno lee a Monsiváis, uno ve un retrato de la cultura, una crítica de la política, una idea del presente que tiene pues mucha información histórica. Y creo que eso está en crisis en la medida en que nuestro espacio universitario, que ha ocupado los espacios en la plaza pública, exige como una credencial, ¿no? Tú, para hablar de este asunto, necesitas presentarme la credencial de que tienes esta preparación para hablar de este tema, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Porque yo creo que también estamos inmersos en un mundo donde prolifera la necesidad de opinar, al mismo tiempo que las nuevas tecnologías nos inundan de información banal, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces creo que si hacemos un diagnóstico de la situación del periodismo y la opinión pública, no sé qué tan bien librados saldríamos. Pero yo creo que ahí hay un asunto distinto que creo que valdría la pena separar. El opinionismo, este reflejo inmediato de decir todo el tiempo cuál es mi juicio sobre lo que sucede, que yo creo que es contaminación de este artefacto, de que todo el tiempo hay que tomar una posición de todo, como si el mundo estuviera con una gran curiosidad de qué es lo que se piensa del último evento de la política, del último acontecimiento internacional, impide, creo, pues la distancia que hay que tomar, el reposo que habría que darse para encontrar lo que uno piensa. Y lo que uno piensa no es normalmente lo primero que le brota a uno en el teclado del iPhone, ¿no? Ajá. Sino que sí exige, creo yo, un enfriamiento del reflejo, ¿no? Bueno, necesariamente tú tienes que sustraerte de eso, ¿no? Para escribir tu columna de opinión, para hablar sobre la situación actual. A mí me gusta mucho una de las cosas que descubrí en Alfonso Reyes, que es esta idea de que el escritor no es la persona que escribe lo que piensa, sino que se da cuenta de lo que piensa en el momento en que lo escribe. Uh-huh. Y eso implica ese ritmo que te exige el imaginar a un lector que va a ser un lector que sospecha de ti. Sí. Y que debes tú partir de que el que te está leyendo va a tener reparos a lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Y tienes, por lo tanto, que construir un argumento con la solidez para superar el argumento de la persona a la que quizás estás criticando, ¿no? Sí. Bueno, hemos leído, te hemos leído mucho en el periódico a través de tus dos columnas, ¿no? La que mencioné al principio, la columna sobre política y la columna sobre artes y cultura, pero también hay un interés primordial en el tema de la democracia. De ahí tu libro La Casa de la Contradicción, y
pues la democracia ha sido materia de muchos ensayos y un libro, el de la Casa de la Contradicción, que revisa esta forma de gobierno en México a partir de la transición en el año 2000. Resulta interesante el punto de partida donde dices que la gente piensa que salir a votar ya es vivir en democracia, y cuando esta no es la realidad. Entonces, platícanos dónde está la contradicción, qué clase de democracia, si acaso la hay, tenemos en México, y si realmente es posible alcanzar un régimen democrático en general. Yo partiría de una discusión que está implícita en el libro con cierta moda académica, que es pensar que debe verse en términos minimalistas la democracia, y lo que trato de argumentar es que la democracia es un régimen muy exigente, que sí pide mucho de los ciudadanos, pide cosas de los medios de comunicación, pide una organización cívica, exige que las reglas se cumplan, y por lo tanto no es simplemente una aritmética en donde se llega a la conclusión de que quien más votos tiene, adquiere el derecho de hacer lo que se le da la gana. Eso no es un régimen democrático. Yo creo que sí hemos construido en México un sistema democrático de una muy mala calidad, un régimen democrático que ha producido una gran frustración, porque creo que logró construirse pues como un sistema en donde hay elecciones confiables, creo que las tenemos desde 1997, pero nos faltan muchas piezas. Nos falta que los medios de comunicación sean un buen retrato de lo que pasa en el país, y creo que seguimos sin tener ese testimonio de lo que sucede en el país. Creo que leemos lo que dicen los actores políticos, nos enteramos de lo que dice todas las mañanas el presidente, de lo que le replican sus opositores, pero lo que está realmente sucediendo apenas pasa, creo yo, por nuestros medios. Algún corresponsal inglés que estuvo en México decía que al leer la prensa lo que descubrió era la cantidad de sinónimos que existen de la palabra dijo, ¿no? Y lo pone ahí, los dijónimos, ¿no? Aseveró, declaró, sostuvo, enfatizó, ¿no? Y hay una lista larguísima que es el verbo fundamental de los periódicos, ¿no? Bueno, eso es la renuncia a palpar el país, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer que la democracia es un sistema, y ese es el origen del título, que tiene dentro de sí mismo una contradicción, que tiene piezas que están resistiéndose tercamente, que hay un acelerador, que hay un pedal que empuja las cosas para adelante, pero que tiene también un freno que está deteniendo ese movimiento, que hay un espacio en donde debe haber una discusión pública, una deliberación, una conversación, pero también hay un momento en que tiene que haber una decisión imperativa que se aplica incluso en contra de estos sectores que pueden ser minoritarios, y que es sobre todo, cuando lo entendemos en términos de una democracia liberal, es un régimen que tiene por un lado la voluntad de la mayoría y al mismo tiempo los derechos de la minoría,
que debe tener siempre la garantía de la posibilidad de convertirse en mayoría en la siguiente ocasión, ¿no? Uh-huh. Tú eliges comenzar este libro y llevarlo a través de la transición real que hemos tenido en México hacia otro tipo de gobierno después de los 70 y tantos años que nos gobernó el PRI. Brevemente, ¿qué características encuentras en cada uno de estos gobiernos hasta llegar al que estamos actualmente? Una crítica que recibió el libro de la Casa de la Contradicción, que me parece que es una crítica justa, me la hizo José Woldenberg, que decía que él percibía que era un libro muy presidencialista, uh-huh, que se enfatizaba demasiado en los presidentes, en ubicar los sexenios, el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y creo que tiene razón, creo que eso puede ser cierto. Lo que creo es que en términos de el paisaje de la historia reciente, son perfectos emblemas de las frustraciones del régimen democrático. Es decir, Vicente Fox es un ejemplo perfecto de un hombre de una gran frivolidad que no entendió en qué consistía su responsabilidad histórica, que no se daba cuenta que no bastaba con ganar el voto para cambiar el país, que tenía que dialogar con el Congreso, porque él no tenía la mayoría en el Congreso. Entonces, él creo que representó esta incompetencia para entender el presente. Felipe Calderón, yo creo que también es un emblema muy potente, porque a él creo que lo podemos responsabilizar claramente del origen de la barbarie mexicana. Uh-huh. Y si hoy vemos algo en el país que es terrible, que es un problema del que no podemos escapar pronto, es el retorno a la barbarie. Eso tiene que ver con la política de un cruzado que dice voy a luchar contra algo sin saber qué es lo que tiene enfrente, sin conocer cuáles son los recursos, y con esa excusa políticamente inmoral de excusarse con que sus intenciones eran la de vencer al crimen. Y esa es una justificación que es políticamente inadmisible. Uh-huh. Tú no puedes decir, es que yo tenía intenciones buenas. A los políticos se les evalúa por lo que hicieron, por lo que produjeron sus decisiones y no por sus deseos. Y luego Peña Nieto es el ejemplo de la corrupción, de un presidente que se presenta como la renovación de un viejo partido que tiene una nueva oportunidad, que rejuvenece, pero que recupera los peores vicios del peor PRI de la historia reciente del país. Entonces, yo creo que esos 3 sexenios son como piezas de cosas que fue acumulando esta democracia de muy baja calidad, que es pues la incomprensión de las exigencias de la democracia, la caída en la violencia y la corrupción de un sistema democrático que no estableció un régimen de leyes, ¿no? En cierto sentido, el discurso que escuchamos en el gobierno actual tiene su razón de ser. Yo creo que hay que entender de dónde viene el atractivo de un cambio que se presentó desde el 18 como el cambio más radical que se podría plantear, que no era un cambio frente al gobierno reciente, sino que era un cambio que implicaba el desconocer ese tránsito al pluralismo que fue la transición, planteándose y siendo convincente para muchos que con ese cambio llegaría la democracia verdadera, porque el otro no era democracia, ¿no? Con esta
visión, creo yo, megalómana de que la democracia comienza en el segundo de que una persona se pone una bandera en el pecho, ¿no? Ese es el momento inicial de la democracia para Andrés Manuel López Obrador, con lo cual pues se desconoce todo lo que se fue construyendo en un proceso histórico. Uh-huh. Bueno, pues yo recomiendo a todos los que nos están mirando y a todos los que están aquí de manera presencial que se acerquen a este libro porque realmente pues es un análisis y una reflexión que vale la pena para conocer más a fondo nuestras instituciones, nuestros gobernantes y lo que está pasando en el país. También tenemos el libro que se titula Por la tangente. Este libro de ensayos donde haces un recorrido por la obra de grandes personajes, comenzando por Montaigne, el gran representante de este género. ¿Qué encontraste tú en el ensayo que creo que podría decirse que es tu principal forma de la escritura, el género al que más acudes? ¿Qué te fascina y qué te permite el ensayo? Me atrae enormemente el que es el género que representa algo que tú mencionabas de paso al principio de tus palabras, que es el género del paseante, de una persona que sale a descubrir el mundo sin ningún itinerario, tratando de despojarse de los prejuicios, de la opinión que se tuvo el día anterior. Y me parece que representa esa frescura para hablar de todo. Creo que la maravilla de los ensayos de Montaigne tiene que ver con esta riqueza, esta abundancia de la curiosidad, en donde puede ser una celebración de la comida, de la amistad, de la historia, de sus lecturas, de sus divagaciones, de su debilidad, quizás hasta de su propia cobardía. Es un género que se atreve, creo yo, a hablar desde la primera persona del singular. Uh-huh. Es decir, no es el género de que se planta como si fuera la voz de una autoridad, de una ciencia que dice esta es la conclusión sobre la democracia y por lo tanto mis estudios demuestran que esta es la definición de este régimen, sino en este momento, por lo que está sucediendo ahora, veo la democracia en estos términos. Mañana volvemos a platicar y a lo mejor lo podemos ver en un sentido distinto. Uh-huh. Entonces, creo que tiene esa apertura, me parece que esa generosidad que se alimenta de la base escéptica de Montaigne. Uh-huh. De un hombre que se alumbra por la falta de certezas, sí, pero una falta de certeza que es muy gozosa. Es decir, el no saber es muy rico para Montaigne. Y yo creo que eso habría que comunicarlo. Uh-huh. Que lo que resulta insípido es ya el hallazgo definitivo, en donde uno captura ya la verdad, sino que el punto del ensayista es que la está rozando. De ahí viene un poco el título, que es el apenas uh-huh. tocar un filito de la cosa de la que hablas y la sueltas, ¿no? Entonces a mí me parece que es un género vital, que trata de combinar, y ahí está esta fórmula de Reyes del Centauro, la forma y el contenido, la ciencia y la literatura, ¿no? La imaginación y la investigación. Pues sí, me imagino que como reto literario, pues tiene ahí sus complicaciones también, ¿no? Porque tiene que ver con la forma, pero también con el fondo de lo que estás diciendo. Sí, ahí hay una capsulita que no voy a recordar
recordar ahora de Octavio Paz leyendo a Alberto Ruiz Sánchez en su ensayo sobre André Gide, donde habla de la dificultad del ensayo. Ajá. El ensayista debe decirlo todo sin decir todo lo que tiene que decir. Algo así dice, ¿no? Ajá. Entonces sí debe detenerse antes de tirar la sopa, ¿no? Entonces creo que esa medida es muy importante y también es muy tramposa. En el libro Por la tangente hay una referencia a ese brillante ensayista católico Chesterton, en donde, a diferencia de Reyes, que ve al ensayo como un centauro, Chesterton lo ve como una víbora. Y que eso lo diga un católico es serio, ¿no? Es pecaminoso, tiene un lugar en donde el estilo puede ser una manera de esconder lo que uno no sabe, lo que uno no entiende, y puede, por lo tanto, haber ahí una trampa en el ensayo, ¿no? El ensayista, en algún sentido, es un tramposo. Bueno, hay que decir que este libro no es un libro donde tú hayas ensayado los ensayos, sino que es un libro ensayas sobre el ensayo mismo. Sí. Sí, pues es una colección de textos sobre ensayistas, sobre ensayos, tratando de detectar ahí cuál es pues la fórmula, el método, las distintas aproximaciones al género, que desde luego habrá estilos muy distintos, un estilo de un conversador, de un polemista, un estilo que puede rayar con el género que también me parece muy atractivo del panfleto, que tiene una dimensión literaria muy seductora igualmente, ¿no? Pero que es lo contrario, que es el abstraer de la complejidad para, pues, prácticamente lanzar una orden al que está leyendo para ponerse a marchar hacia algún lado, ¿no? Claro. A mí siempre me ha fascinado la tradición ensayística que tenemos en este país. Considero que tenemos ensayistas de primer orden, desde Alfonso Reyes, que tú acabas de mencionar, pero muchos otros. ¿Por qué no hablamos un poco de esa tradición y de cómo te ha formado a ti esa tradición? Pues coincido contigo, creo que es una tradición valiosísima. Me interesa muchísimo esa herencia de pensadores que se han acercado, en mi caso particular, dentro del ensayo político, a los grandes temas de la historia mexicana, de la identidad, de la construcción de un régimen político, la denuncia del autoritarismo, las claves para hacer cuestionamiento de la discriminación, la opresión, y que tiene, creo que como vehículo privilegiado, el ensayo. Creo que, digamos, frente a la contribución de los académicos con diploma que desde la ciencia política han tratado de decir qué es la política mexicana, qué fue la política mexicana en el siglo XX, creo que es poco lo que sea, lo que haya sobrevivido. Lo que sobreviven, yo creo que son los grandes ensayos de Octavio Paz, de Daniel Cosío Villegas, los ensayos de Gabriel Said, y creo que en esa, digamos, atrevimiento literario,
hay el permiso para ir mucho más a fondo de que lo que hace el especialista desde la ciencia social, ¿no? Ajá. Bueno, y por supuesto sí, tenemos esa pléyade de ensayistas fascinantes en este país, aunque no creo que el ensayo sea el género que más se lee, pero de cualquier manera es un género importantísimo para reflexionar, para ciertos análisis. Y bueno, me parece que aquí en el libro haces un ejercicio no solamente de esa reflexión y ese análisis sobre el ensayo y sobre diferentes otros temas, pero también haces una labor literaria muy importante. Pues no sé. No, bueno, sí. Creo que la belleza de un texto tiene mucho que ver con el fondo de lo que tratas de decir. Yo creo que la forma es crucial. Creo que el compromiso de quien escribe es el de encontrar claridad y al mismo tiempo cierta gracia. Creo que si esas dos pruebas se superan, estar de acuerdo con lo que dice esa persona es lo de menos, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido, desde la fundación del género con Montaigne, el ensayista, creo que yo diría el ensayista de la tradición que me atrae más, no busca una conversión, no busca convencer al otro, sino simplemente como dar una pista, una sugerencia de lo que podría ser una cierta perspectiva para ver algo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de la forma de construir. Fíjate que tengo una cita aquí de George Orwell, Ajá. que escribió un ensayo sobre la política y el idioma inglés. Y ahí se refiere a que el caos político tiene que ver con la decadencia del lenguaje. Sí. Y entonces asocia la belleza del lenguaje para cimentar el debate público, el debate político, y que sea sincero y eficaz. Por otro lado, Albert Camus habla de encontrar el tono y alejarse de las ideologías. Uh-huh. Yo te preguntaría, desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política? ¿Qué nos dicen los gobernantes de hoy si atendemos a estas dos citas? El ensayo de Orwell sobre el idioma inglés es fantástico, es brillantísimo y sí creo que valdría mucho la pena leerlo en relación a lo que escuchamos todas las mañanas. En relación, yo creo que a esto que implica el hablar a partir de frases hechas, de que la expresión es la matraca de las mismas fórmulas que se repiten una y otra vez, lo cual demuestra, dice George Orwell, que quien las está pronunciando no está pensando. Es decir, hay una mecánica de sonidos, pero no está uno encontrando el mecanismo de alguien que está tratando de conectarse con una pregunta, con una circunstancia, con un desafío, sino que a cada asunto que se le presenta hay un expediente de 4 o 6 respuestas automáticas. Y creo que lo que dice Orwell es que eso, lo que está produciendo es una ciudadanía que pierde su capacidad de reflexión, que pierde su capacidad de evaluar la veracidad
o la moralidad de las acciones políticas. Eso que dice George Orwell burlándose de las fórmulas de los políticos británicos, de cómo están usando metáforas que son metáforas absurdas, cómo está tratando de apantallar al auditorio con palabras muy grandotas que parezcan muy técnicas, o podríamos decir de palabras altisonantes para parecer muy popular, es pues parte de este dispositivo de la manipulación, ¿no? Ujú. Que creo que muy pocos lo vieron con tal penetración como George Orwell, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahí está el libro Por la tangente, los ensayos de Jesús Silva Herzog. Y el otro punto de Sí. Camus también me parece Sí. valiosísimo, porque yo creo que es la resistencia frente a la tentación de renunciar tu razón personal y simplemente sumergirte en la corriente de el grupo al que perteneces y al que apoyas. Creo que representa la valentía de quien le dice no a los suyos, Ujú. que tiene la capacidad de resistirse a esa camaradería y decir: yo levanto la cara para denunciar lo que nos estamos equivocando nosotros. Sí. Y me parece que es un ejercicio admirable de inteligencia independiente, que no tiene en ese momento ni el consuelo de Dios, ¿no? De que Dios es el que ordena el mundo, pero tampoco la ideología lo ordena. Ujú. Y nos queda solamente esta esperanza de la honestidad, de la valentía, que implica pues expresar lo que uno piensa desde la soledad, ¿no? Sí, pues nos queda claro que las ideologías han hecho algunos estragos en el mundo, ¿no? Pero seguimos insistiendo en eso todavía. Entonces, bueno, este libro de ensayos, de verdad, también lo recomiendo mucho porque vamos a encontrar ahí una riqueza de ideas, de lenguaje fantástica. Vamos a tener mucho que reflexionar, y ahora yo creo que podemos pasar a la parte más lúdica de tu labor, que es la parte en donde pues haces tus paseos culturales, tus paseos a través de las artes, y todo eso está volcado en tus libros titulados Andar y Ver. En esta ocasión vamos a hablar de la tercera entrega, del tercer cuaderno, y pues ahí nos invitas a acompañarte como una guía en un parque temático, y nos llevas de la mano por distintas secciones que pueden tratar de ciencia, de literatura, de poesía, de cine, de la música en distintos niveles. Y pues no es común que quien tiene el ojo puesto en la política tenga un camino paralelo que lo lleve a estos paseos por las artes y la creación. ¿Cómo convives con estas dos facetas? Pues me parece que es me parece muy natural el hecho de que uno tenga un espacio en donde normalmente uno ejerce la crítica para denunciar, y es una labor que tiene que ver con la pues resistencia al argumento, a la decisión del poder. Y por el otro lado, un espacio en donde se encuentran los disfrutes, lo que uno goza, lo que a uno lo alimenta, lo que te despierta la curiosidad. Me parecería muy complicado el quedarme en un solo ámbito. Me sentiría yo muy mutilado
creo que profesionalmente, si tuviera solamente este espacio refunfuñón que es el hablar de la política y quejarse de las cosas que a uno le fastidia, le indignan, le alarman, le entristecen, ¿no? Y lo otro, pues, es lo que a uno le genera maravillarse ante el genio de los otros, ¿no? El genio de aquellas personas que uno admira porque tienen un talento que uno no podría soñar, ¿no? De cuál es este genio del hombre de ciencia, de una poeta, de una fotógrafa, de un cineasta. Y la pregunta, pues, de ver el proceso de creación de eso que a uno le entrega preguntas sobre cosas que yo creo que son las que de veras cuentan, ¿no? También es un poco alejarte de eso y llevar la discusión o la atención a otro tipo de situaciones que nos puede dar la creación, las artes, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde en la política proliferan los gobiernos populistas, las dictaduras, la polarización, cuando el planeta presenta graves problemas del medio ambiente, donde nos llega una pandemia, en fin, creo que estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Y son problemas que enfrentamos día con día, pero en este panorama, ¿qué nos ofrecen las artes, la filosofía, las historias en general, ya sea escritas o narradas en el cine y las series? Yo creo que hay otro elemento que me parece importante, y es que nuestro tiempo tiende a idolatrar la política. Uh-huh. Y en ciertos ámbitos, a lo mejor en particular el mío, por lo que me he estudiado y por lo que hago como más profesionalmente, creo que tiende a pensar la política como la clave de todo. Y yo creo que en estos espacios en donde se encuentra lo inefable de la música, del arte, digamos, esta búsqueda de comprensión que hay en la ciencia, está pues complemento de aquello que no puede ser devorado por lo político, ¿no? Insisto en que eso me parece el ámbito más relevante, más importante de lo que somos y lo que andamos haciendo en el mundo, ¿no? Y creo que también tiene pues una pista de lo que importa el comunicar el entusiasmo por las cosas, Uh-huh. el gusto por las cosas. Creo que la mayor satisfacción que yo podría tener de estos libros es el identificar a alguien que pudo haber descubierto un disco o una exposición o un artista que no tenía en el radar y que de repente le apareció y que le generó pues alguna inquietud, que le gustó, que le dijo algo de lo que él estaba pensando, ¿no? Cosa que no es lo mismo en plano de lo que uno puede hacer de la denuncia de lo que hizo el partido X, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese es pues el complemento, diría, vital, indispensable de ese espacio. También un refugio, ¿no? Una manera de refugiarnos y de tener más esperanza. ¿Tú cómo lo ves? Refugio, sí, me parece que refugio, creo que frente al bombardeo de cosas que vivimos, frente a la presencia de lo atroz que en nuestro país es muy frecuente, hay un ámbito que yo creo que es íntimo, que es
profundo, en donde uno está frente a lo que le explica su experiencia humana, ¿no? Eh, no sé si esperanza, a lo mejor en eso hay ya una esperanza. Bueno, pero al menos un Yo creo que hay regocijo. un sentido, ¿no? Ajá. Regocijo, sí, pero no sé si las cosas que a mí me atraen particularmente son esperanzadoras Ajá. o desoladoras, pero eh, pero me parece que le buscan sentido a las cosas. Ajá. Fíjate que yo recuerdo mucho, bueno, yo hice mucho tiempo un programa con Ignacio Solares en la televisora de la UNAM sobre la revista de la universidad que él dirigía. Y yo le hacía la broma de que a cada invitado que tenía en el estudio le decía, pero a ver, ¿tú no piensas que el arte es un antídoto contra la barbarie? Y entonces yo le decía, pero Nacho, a todo el mundo le preguntas lo mismo. Y me decía, es que es muy importante lo que nos puede decir la gente, porque realmente yo sí pienso que el arte es un antídoto contra la barbarie, contra el mundo que vivimos, con todos sus problemas, y donde además nos arrastra este vértigo de información, y hay que satisfacer nuestro espíritu de alguna manera, ¿no? Sí, habría contestado que sí, que sí es un antídoto, eh, digamos, a distintas barbaries, ¿no? Hay una barbarie muy evidente que es la barbarie de la violencia. Me parece que hay otra barbarie que es la de la trivialización de todo, ¿no? Uh-huh. La barbarie, podríamos decir, del mundo de la mercancía, en donde nada tiene valor verdadero, sino que lo único que importa es el consumo y el desecho. Bueno, yo creo que esa es también una barbarie que nos amenaza, ¿no? ahí viene mucho ahorita al caso, porque me recuerda el texto que tienes sobre este filósofo italiano que murió hace muy poco, Nuccio Ordine, que habla sobre la utilidad de lo inútil. Sí, que es precioso ensayito que reivindica pues el valor que tiene aquello que no te produce nada concreto, que no es que te va a dar un salario mayor, no es que te va a dar una chamba distinta, sino que simplemente te pone en contacto con tu naturaleza profunda, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor no te resuelve las preguntas, sino que te llena de mayores misterios, pero que le da, supongo, una mayor hondura a tu experiencia. ¿Pero qué es lo inútil? Es una pregunta capciosa esa. Pues lo inútil es lo que solo da un provecho, ¿no? Creo que lo que está defendiendo este hombre es el valor de aquello que simplemente nos interroga, nos cuestiona, nos da placer y que no tiene un rédito inmediato, ¿no? Uh-huh. Ok. Por otro lado, y también en el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, el texto sobre Luis Villoro, Ajá. que nos habla sobre la importancia del silencio. Me parece que es un texto pues muy importante y nos descubre que estamos viviendo en una sociedad donde nos alejamos del silencio, donde quizás hasta miedo le tenemos, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay pánico a no oír nada y nos parece mucho más fácil estar oyendo, incluso el silencio en términos de lo que aparece en las pantallas, la necesidad
de hablar todo el tiempo, de ver todo el tiempo, y este ensayito de Luis Villoro, que es precioso, La significación del silencio se llama, creo, ¿no? Eh, que tiene una dimensión profundamente espiritual, Ujú. de aquello que no merece ser ensuciado con la palabra, ¿no? Ujú. Con la voz. Me parece precioso el ensayo de Villoro. Sí, no, y bueno, en la sociedad en la que vivimos, a mí me parece algo muy estridente estar mirando, por ejemplo, en un museo a la gente que en lugar de ver un cuadro está sacándose una selfie para que la vean viendo el cuadro. La gente que retrata la comida y la postea en el Facebook o en el Twitter, etcétera. O sea, se ha convertido eso en una cosa muy estridente que no te dice nada. Estridente y empobrecedora, ¿no? Sí. Sí ve uno de lo que se pierde esa persona al no detenerse a ver por qué ese cuadro vale la pena estar en ese museo, o a lo mejor no vale la pena que esté ahí, pero que sea su relación personal y no la imagen, ¿no? Hay eh, David Bernstein tenía un libro que se llama La imagen, en donde mencionaba de una pareja a la que le decían, es que tu bebé está precioso. Dice, no, es que no has visto las fotografías, ¿no? O sea, lo que importa Sí. es la fotografía. Uh-huh. Si no estás en la selfie, no estuviste en ese lugar. A mí me parece espantosa esa dimensión de la vida contemporánea, yo creo que sobre todo de generaciones menores, Uh-huh. en donde la tarea es ir a un lugar para pescar tu imagen en ese lugar, no para pescar ese lugar en tu recuerdo, en tu imaginación, en tu sensibilidad, sino poner la misma cara ante lo que sea, ¿no? Sí. Eh, me parece espantoso. Sí, yo me acuerdo que antes nos hacíamos un poco de mofa de los turistas asiáticos que siempre iban Sí. con su camarita, ¿no? Pero bueno, ya se quedaron Nos en el volvimos pasado, o sea, ya. todos turistas japoneses. Exacto. Bueno, Jesús, estos paseos a los que nos convocas también tienen un mundo muy diverso que va de la cantante Rosalía a la poeta Wisława Szymborska, de un personaje como Tony Soprano, a indagar en el pensamiento de filósofos como ya los mencionamos, Luis Villoro, Nucho Ordin, entre otros. Una gama de matices que nos hablan también de tus gustos y tus intereses. ¿Cómo eliges escribir de algo? ¿Qué es lo que te mueve? Me atrae muchísimo la pregunta de por qué estoy de pronto dentro de un universo creativo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que vea Los Sopranos una vez y otra vez y otra vez, y que siga descubriendo en esa serie algo fantástico en cada ocasión, y un nuevo diálogo y una nueva escena? Y que creo que eso como que te deja la tarea. ¿Y por qué te fascina tanto este personaje, este actor, esta dinámica? O el hecho de encontrar en la música algo en donde te sientes tú muy compenetrado, y te necesitas preguntar ¿por qué me está tocando tan profundamente esto, que puede ser reggaetón, ¿no? Pero me cautiva enormemente, me seduce enormemente, me genera muchas preguntas sobre mi relación con esa pieza. Entonces creo que son notas
en donde hay la pregunta de qué es lo que me está diciendo este pintor, por qué me atrae o por qué me disgusta, ¿no? En general son pocos los textos en donde hay un disgusto. Creo que el único texto crítico es sobre Bardo. Ujú. Pero, pero sí, como esa pregunta de qué cosas está tocando de ti, ¿no? Sí. Y esa me parece una tarea interesante. Pues después de todas estas reflexiones, a mí me gustaría hacerte una pregunta final y que nos compartieras brevemente qué tiene que hacer un ciudadano para influir en un país como el nuestro, cómo generar cambios para mejorar nuestra vida y la de las nuevas generaciones. Pues eso es un consejo y yo no hago mucho eso de consejos. Pero yo pensaría que tomarse en serio su pertenencia y asumirla en la riqueza que tiene una experiencia de estar dentro de algo mayor, y eso creo que es ser ciudadano. Pertenezco a esta comunidad y tengo una serie de derechos dentro de esta comunidad y también tengo responsabilidades dentro de esta comunidad. Y creo que eso se expresa de muchas maneras. Creo que la dimensión política es quizá la más obvia en términos de la explícita participación en los procesos electorales, el voto, el fomento de las causas en las que uno cree. Pero yo creo que deberíamos entender esa ciudadanía en términos mucho más amplios en estos momentos, y tiene que ver con una relación, con un vínculo, una implantación en esa casa común que habitamos. La ciudadanía en ese sentido es individualidad, pero una individualidad con vínculos y responsabilidades con los demás, ¿no? No sé si escapé la pregunta, pero... No, yo creo que está muy bien lo que dijiste. Muchas gracias, Jesús. De verdad, un gusto platicar contigo, conocer todo esto, tu pensamiento, tus reflexiones y, por supuesto, todo volcado en estos 3 libros que recomendamos muchísimo. Cada uno tiene su interés por separado y verdaderamente son libros fantásticos, de los cuales vamos a poder pues absorber muchas cosas y tener reflexiones serias sobre el acontecer de este país y pues de la creación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Jesús. Vamos a despedir la transmisión en línea